durante este y los próximos 3 miércoles. Déjeme. Entonces, la materia habilidades terapéuticas en sexología es la materia que nosotros vamos a estar abordando en este y los 3 miércoles que viene. Yo veo a gente que conozco y otra gente que no conozco, y me gustaría pedirle que se presenten para nosotros conocerlo. No, yo conozco a Cristina, a Danilda, a Clarelena, a Juana Oviedo, a Mildred Castillo, a María Cristina Osuna, a Bernabela, a Mancia, Gabriel, pero los demás que se presenten. Profe, Karina Corniel, ¿usted no la conoce? Karina Corniel. De terapia familiar, el técnico, el primero que hicimos. Es un placer de nuevo compartir con usted, de verdad, un alto honor, profesor Guillén. Gracias, igual. Buenas tardes, profesor. Por aquí, María Altagracia de León. Primera vez que tengo el placer de verle y espero gozarme en todo lo que usted haga y aprender mucho. Bien, un placer tenerla, María. Gracias. Buenas tardes, profesor Jainiri Santillán, por acá. A la orden. Bienvenida, bienvenida. Gracias. Buenas tardes, profesor Manuela Jiménez. A su orden. Amén, amén. Usted es la esposa del doctor. Para servirle. Sí, sí. Amén. Cecilia. No, apagó su micrófono, Cecilia, usted. Aunque quizá no me recuerda, usted y yo habíamos compartido en un congreso de pastores con Santa González aquí en La Romana. Ambos fuimos disertantes de ese congreso y estamos aquí para aprender de usted y vamos a esperar que el Señor pues nos ilumine a todos y que podamos tener un buen tiempo. Sí, me acuerdo, yo le estaba mirando y me dijo, pero yo como que he visto a esta persona. Sí. Y ahora usted me refresca la memoria. Sí, estuvimos participando en el Congreso de Líderes. Exactamente, es así. Fue encantada y nada, vamos a orar para que esto sea un buen tiempo para todos. Amén, amén, amén. Gracias, gracias. Nada, pues yo creo que lo demás, hay alguien, por ejemplo, Abigail, la persona que está identificada como Abigail, si se puede presentar. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Podría prender la cámara para que te veamos? Aquí estoy. Qué bueno, bienvenida, bienvenida. Gracias. Abigail, ¿qué? Abigail Brito Mateo. Bienvenida, bienvenida. ¿Alguien más? Falta por presentarse. Sí, amén. No, nuestro pastor Joel Biel Jiménez, compartiendo pantalla por aquí. Amén. ¿Me escuchó, varón? Sí, le escuchamos, le escuchamos. Discúlpenme que tuve que silenciarlo a todo, porque si usted deja su micrófono abierto y
y no va a hablar o no va a hacer uso de la palabra, todos los sonidos que hay en su entorno, nosotros lo vamos a escuchar aquí. Por eso tenga la precaución de que si usted va a hablar, usted va activa su micrófono, pero tome la precaución de apagarlo. Por eso lo silencié, así que le ruego me disculpe a la persona que estaba haciendo uso de la palabra, que si puede activar el micrófono otra vez. Sí, le decía a mi hermano maestro Joel Bier Jiménez, esposo de Juan Oviedo, compartiendo pantalla juntos. Amén, amén. Amén. Bueno, Eustacia tiene la mano levantada. Adelante, Eustacia. Ok, buenas noches, muchas bendiciones para todos. Soy Eustacia Mercedes Santos, dominicana, aquí para servirle. Amén. Bueno, pues yo tengo un escrito por ahí para presentarme y por eso voy a empezar a compartir pantalla con ustedes. No sé si pueden ver en pantalla lo que estamos intentando presentar. Sí, profesor. Habilidades terapéuticas en sexología, esa es la materia que vamos a estar abordando. Y ya que ustedes se presentaron, pues ese soy yo. Busqué una foto bonita al lado de la mujer que nos ha acompañado durante 26 años. No sé si se puede notar, si pueden ver más o menos, ¿no? Sí, profesor. Ahí lo vemos agarrando. Imagínense, para que no se me vaya la sierva. Mi nombre es Rafael Guillén Liriano. Soy ministro ordenado de la Iglesia de Dios Pentecostal MI, la sigla IDPMI. Estudié psicología clínica. Tengo maestría en terapia familiar y un posgrado en sexología clínica y terapia de pareja. Soy, aparte de docente, conferenciante, terapeuta familiar, sexual y de pareja en ejercicio, con 2 consultorios abiertos aquí en la ciudad de Santo Domingo. Y esa joven a la que ustedes me ven agarrándola, esa jovencita es la hermana Ivette Cecilia Santana, mujer que tiene 26 años acompañándome en esta aventura de la vida. Y esa foto tiene 1 año que la tomamos cuando estábamos celebrando nuestra boda de plata. Tenemos 3 hijos y una nieta y otro nieto ahí en el horno que se está gestando. Lo vamos a conocer Dios mediante a mediados de julio. Tenemos la nieta y ahora viene el nieto. Amén. Amén. Bueno, nosotros a la hora de impartir esta materia perseguimos estos objetivos. Lo primero, vamos a través de esta materia a explorar y conocer adecuadamente las habilidades terapéuticas básicas en la terapia sexual. Número 2, vamos a dar a conocer las cualidades que caracterizan al terapeuta sexual eficaz.
Número 3, promover la empatía para comprender a los pacientes desde su marco de referencia. El cuarto objetivo es entrenar para reconocer la comunicación verbal y no verbal en el acto psicoterapéutico. Y número 5, explicar y describir la alianza terapéutica. Y el objetivo número 6 que perseguimos es examinar todas aquellas variables que influyen en la creación de la alianza terapéutica. Esos son los 6 objetivos que pretendemos alcanzar durante la impartición de esta materia. No sé si tienen el libro, yo asumo que el libro básico, ¿no? ¿Lo tienen? Sí, profe, está colgado en la plataforma y la guía didáctica también. Está bien. Ya ustedes conocen la modalidad del curso, porque asumo que ya les fue explicada. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta o aclaración? Esta presentación vamos a tratar de hacérsela llegar a través del grupo de WhatsApp, y también la vamos a tratar de colgar en la plataforma de Teams para que ustedes tengan acceso a ella. Entonces, y van a ir trabajando con la guía didáctica, y la guía didáctica pues entonces se la hacen llegar, ya ustedes saben, al doctor Mirabal. Entonces, esos son los 6 objetivos que nosotros perseguimos en el libro básico, y ustedes lo tienen. Yo les voy a tratar de enviar otro, que me gustaría que ustedes también lo tengan para su formación en esta materia. Bueno, a manera de introducción, el estudio de la sexualidad sigue constituyendo un gran desafío para la comunidad científica. Esto a pesar de que vivimos en una sociedad hipersexualizada. Ese término, hipersexualizada, para describir la sociedad en la que nos ha tocado vivir, se lo explico. Nosotros algunas veces, en estos días vi un meme en las redes sociales, en donde un niño, una caricatura de un niño que está viendo como una película en la televisión, y la película tiene una escena sexual, y el papá sorprende al niño mientras lo ve y le dice, pero eso es pornografía lo que tú estás viendo. Y el niño le responde, tú también deberías de verlo para que aprendas sobre sexualidad. Porque nosotros estamos viviendo en una sociedad así. Nosotros estamos viendo, por ejemplo, que ya no se respetan contenido ni horario. En cualquier horario nosotros estamos viendo programas con escenas sexuales explícitas. Por ejemplo, ahora mismo, estudios recientes hechos, por ejemplo, por Enfoque a la Familia en los Estados Unidos, revelan datos dramáticos, como que la edad en la que los niños comienzan a consumir pornografía, la edad promedio son los 8 años. O sea, ese niño al que tú le das una tablet o al que tú le das un celular para que se entretenga, o simple y llanamente le proporciona algún aparato electrónico para que se conecte a clase, ese niño en la hora de conectarse a clase, lo más probable es que en algún momento decida fisgonear en la internet, y ahí se encuentra con la pornografía. Según el mismo estudio de Enfoque a la Familia, allá en Estados Unidos,
La edad promedio, ya le dije, son 8 años de edad. Y los niños que comienzan a ponerse en contacto con la pornografía tienen dos maneras de hacerlo. La primera, lo hacen mientras realizan tareas escolares en internet, o algún compañero de clase lo invita simple y llanamente a ver pornografía. Así que nosotros estamos en una sociedad hipersexualizada porque hoy más que nunca hay acceso a escenas sexuales explícitas, tanto en internet como en la televisión. La pornografía es una verdadera epidemia, si me permitan el término, inclusive hasta dentro de la misma iglesia y dentro del mismo liderazgo. En estos días me llegó un artículo de Christianity Today en donde asumían explicaban que en un congreso de pastores celebrado allá en Estados Unidos, en el hotel donde se llevó a cabo esa actividad, el 80% de los que pernoctaban en ese hotel solicitaron ver canales triple X. Y suponemos entonces que son líderes y son cristianos, ¿no? Estamos en una sociedad hipersexualizada porque hasta para promoverte un tornillo necesitan poner una mujer en traje de baño en un pose sugerente solamente para promocionar el tornillo, el refresco, la cerveza, cualquier cosa. Así que nosotros estamos asistiendo a una sociedad como esta. Sin embargo, a pesar de esta sociedad que le acabo de describir, todavía hay sectores que en cuanto a la sexualidad se refiere, están llenos de tabúes, de represión, de dogmatismo y también de ignorancia. Eso nosotros lo vemos a diario en consulta y lo vemos a diario con la gente que nos relacionamos y hasta en los mismos medios de comunicación. La sexualidad es un tema tabú, es un tema ignorado por muchos, es un tema que nosotros lo interpretamos en base al dogmatismo social y al final de cuentas muchas veces estas 4 cosas a las que le estoy haciendo alusión, lo que incrementan es básicamente una sexualidad distorsionada y no una sexualidad sana. Por ejemplo, esa pareja que ustedes ven ahí, ¿lo logran identificar? ¿Logran identificar esa pareja que ven ahí? Sí, profe. Sí. Sí, profesor. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esa pareja? Profe, la imagen no se ve bien. No se ve bien la imagen. O sea, nada más se le ve el rostro a uno, la cabecita. Ok, ahora sí. Está bien, discúlpeme, vamos a volver. Ahí la ven, la imagen. Ah, exacto, ahí mismo. Sí. ¿Reconocen esos 2 personajes? Yo no. Esos son Master y Johnson. Profe, pero en mi pantalla yo no veo nada. Ahora. Usted no ve nada en pantalla. Sí se ve, está bien. Ahora sí. Ay, se fue. Cuidado hacia su internet. Ahí lo ve. Ahora sí. Está bien. Le presento una imagen de Master y Johnson. William Master y Virginia Johnson. Master era médico, ginecólogo, casado con su asistente en esta investigación que revolucionó muchos aspectos de la sexualidad. Y ya que estamos hablando que este es un tema tabú, entonces ellos llegaron a esta conclusión en su investigación. ¿Alguien me la podría leer?
Ya, profe. Adelante. Mientras más profunda sean las ideas religiosas de una persona, menos disfruta del sexo. ¿Qué opinan ustedes con respecto a eso? Mientras más profundas sean las ideas religiosas, bueno. Puedo opinar, disculpe. Sí, adelante. Yo pienso que mientras más las personas tienen sus ideas centradas en la religión, el amor está prácticamente declinado a lo que es la iglesia, a lo que es el ser divino y otras cosas adicionales como es propio de la naturaleza, la sexualidad, pues no es tan importante, ya que lo prioritario desde que conoce el aspecto del ser humano, el aspecto religioso, el aspecto de Dios propiamente dicho, pues la persona físicamente con la atracción ya no resulta interesante y por ende no disfruta, o sea, no piensa para eso, piensa para Dios. Entiendo. ¿Alguna otra opinión? ¿Puedo dar mi opinión? Tengo mi manito levantada. Adelante. Recuérdese que si estoy compartiendo pantalla, no puedo verle en la reunión, así que puede activar su micrófono. Sí, yo lo veo desde otra perspectiva que mi hermana. Yo lo veo de la perspectiva que a medida de que tengamos ideas de religiosidad y mal fundada, de hecho, como lo hemos visto en otros módulos que hemos dado, menos vamos a disfrutar del sexo, porque vamos a creer que muchas cosas que nosotros estamos haciendo son pecados. Entonces no vamos a disfrutar realmente esa parte que también el Señor dejó impuesta, que fue la parte del sexo. Desde esa perspectiva es que yo puedo interpretar esa frase de Master y Johnson. Profe, yo corroboro con lo que dice Cecilia. Corroboro con lo que dice Cecilia, porque eso lo hemos visto en algunas personas. Mientras más dicen ellos estar cerca de Dios o mientras más están buscando del Señor, entonces tienden a satanizar varias prácticas que son normales dentro de un matrimonio. Y esos tabúes que tienen pues, les impide disfrutar, gozar de esa bendición que ha dejado el Señor. Profe. Abigail, de este lado, quiero opinar. Tengo una mano levantada. Adelante, Abigail. Sí, corroboro con lo que han dicho las dos compañeras anteriores y también con lo que dice Master y Johnson, porque hay muchas personas que no solamente ellos no disfrutan por su religiosidad, sino que le imponen a otros y le inculcan ideas que van en contra hasta de la misma Biblia, porque los religiosos acostumbran a ellos mismos sacar sus propias conclusiones y sus propios ideales acerca de la Biblia de manera deliberada. Entonces, no solamente lo utilizan para sí, el negarse y el no poder disfrutar, sino que también tratan de influenciar a otras personas, al menos los de su grupo, para que también hagan lo mismo. Bueno, yo tengo varias manos levantadas, pero antes de seguirle dando oportunidad, quisiera tratar de ver qué influencia tuvieron el doctor Williams, Master y Virginia Johnson en cuanto a sexualidad se refiere. Esta pareja que al principio ni siquiera eran casados, Virginia era la colaboradora del doctor Master, comienzan en 1966 una de las investigaciones más atrevidas en el área de la sexualidad. Y durante 14 años ellos comienzan pues a publicar hallazgos después de haber observado más de 10,000 respuestas sexuales. Más de 10,000 respuestas sexuales
en personas de edades comprendidas entre los 18 años a los 84. De hecho, cuando Master y Johnson están realizando su investigación en el área de San Francisco, donde ellos realizan esta investigación, no existían trabajadoras sexuales disponibles por algún tiempo, porque ellos la contrataron a todas. Bueno, si le explico, no usaron método tan santo porque, insisto, era poniendo a colaboradores, por ejemplo, usaban pene de un material transparente para poder medir los cambios fisiológicos que se daban en la mujer cuando estaba en el acto sexual. Y de ahí, pues, entonces ellos llegan al hallazgo de que la respuesta sexual se cursa en base a 4 fases. La fase de excitación, la fase de meseta, la fase de orgasmo y la fase de resolución. Y comienzan a describir una serie de manifestaciones fisiológicas que intervienen en esa respuesta. Ya le dije, observaron jóvenes de 18 años hasta 84, porque nosotros somos seres sexuados desde que nacemos hasta que morimos. La sexualidad nace con el hombre y muere con el hombre. Cuando empleo el término hombre, me estoy refiriendo al género humano. Pero si hay alguna feminista aquí, pues entonces nace con el hombre y la mujer y muere con el hombre y la mujer, para no herir sensibilidades. Y bueno, yo he tenido pacientes en consulta de 76 años que todavía están activos sexualmente hablando, con 76 años. Aquí y en Estados Unidos, no fue en una sección ni nada de eso, sino más bien un intercambio en una iglesia, un hombre de 82 y que todavía estaba activo sexualmente hablando, aunque la señora no quería, pero el hombre pues quería y buscaba los medios, había lubricantes y cosas por el estilo, y bueno, y había función sexual en esos dos octogenarios. Así que este es el background, un resumen del background de Master y Johnson, para que ustedes vean la influencia que ellos han tenido en el campo de la sexualidad. Entonces, ellos se destapan con esto. Mientras más profundas sean las ideas religiosas de un ser humano, menos disfruta de la sexualidad. Después que le di esto, para que entiendan el aporte de Master y Johnson, quiero permitir entonces, por ejemplo, tengo a la Manuela Jiménez, a Juan Oviedo y a María Altagracia, que están con la mano levantada, y me gustaría darle la oportunidad para que expresen su opinión. Ok, profe Manuela Jiménez. La Biblia relata que la actividad sexual es puramente para reproducirse. Entonces, las personas que están tan arraigadas, como usted dice, en la religión, no disfrutan, y para ello es muy limitado las relaciones sexuales, porque las personas que están muy arraigadas en lo religioso, veríamos, en la parte espiritual, o sea, para ello se cuida mucho de estar ofendiendo a Dios, aún con las relaciones sexuales, y no tanto así. Para ellos, por ejemplo, todavía hoy, en la actualidad, es muy difícil escuchar de esos temas en la iglesia. Es más, en alguna iglesia ni siquiera se hablan esos temas. Porque ellos consideran que tiene que ser un grupo seleccionado aparte, y no todo, y que son cosas que no se deben decir. Yo creo más que uno lo que no puede caer es en el morbo,
pero sí decir las cosas como son y enseñar a la nueva generación de lo que es la sexualidad, y es mejor enseñarlo uno y enseñarlo, por ejemplo, en la iglesia, y no dejar que otras personas, otros compañeros estén enseñando a nuestros jóvenes quizás lo que no es. Esa es mi opinión. Me gustaría que me aclare un puntito. ¿Qué sería enseñar sexualidad sin rayar en lo morboso? Bueno, yo entiendo que en la calle se usan muchos términos, se usa mucha manera de hablar de ciertas cosas, le ponen nombres a ciertas cosas. Nosotros, yo diría, no lo hablaríamos como con su nombre correcto, instruyéndonos, buscando todas las informaciones necesarias para hablar las cosas como es, lo más correcto posible, para no, o sea, aunque los demás, qué sé yo, tienen su forma de decir, nosotros lo utilizaríamos en términos técnicos. Le entendí, le entendí. Sí. Vamos a ver, Karina. No, Juana Oviedo, que le toca, por favor. Sí, Juana Oviedo. Sí, profe, escuchando cada una de las ponencias de mis compañeros, yo estoy de acuerdo en un 60% que las religiones sirven de cortapisa para que se disfrute del sexo a plenitud, pero tengo experiencia de personas que no pertenecen a ninguna religión y que también cuando uno los invita a cualquier actividad en la iglesia y si el conferencista es muy al desnudo diciendo las cosas, dicen, ay, yo no vuelvo pastora porque es que esa conferencista es muy vulgar. Diciendo así, porque eso no es cuestión de religión, eso es cuestión de las cosas que se le han impregnado de generación en generación. Hay personas que, no, aunque no sean evangélicas ni católicas, creen que hablar del sexo al desnudo, hablar de sexualidad, eso no, como que le baja el pudor, como usted lo ve que se sonrojan y todo eso, y hay como un temor intrínseco a hablar de estas cosas. O sea que la religión sí influye bastante, como dice el científico, pero además los paradigmas, los modelos tradicionales que vienen de familia en familia y de generación a generación. O sea que a nosotros, los terapeutas de este siglo XXI, nos toca ir desmontando paulatinamente todas esas creencias que se han establecido y modelos, no solamente en las iglesias, sino en los diferentes grupos sociales. Porque nosotros que somos pastores, en mi caso y mi esposo, también tenemos un colegio y cuando hablamos de este tipo de cosas, en encuentros de pareja, que una vez hicimos una renovación de votos, uno podía ver las personas y no eran ni eran católicas ni eran evangélicas, o sea, que se sonrojaban y qué sé yo qué, o sea, que es más bien, yo pienso que son problemas culturales. O sea que tenemos que irnos más allá de lo que tiene que ver con la psicología y trabajar un poco lo que es lo que son los diferentes modelos sociales donde nosotros estamos. De ahí que cuando nos vamos a dirigir al público debemos conocerlo porque es posible que en ese público hayan personas que no estén dispuestas a prestar su oído, ni mucho menos a ver manipulativos como algunos terapeutas lo utilizan, manipulativos, y van y le dicen, mire, esto se hace así, 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 así. Mire, usted ve la gente cómo baja la cabeza. O sea que no están preparados ni para ver ni para escuchar. Esos manipulativos que se utilizan ahora para modelar ciertas conductas sexuales. Esa es mi postura. Bueno, nosotros necesitamos distinguir que una cosa es educación sexual y otra cosa es enseñar a comerse una polla. Exacto. Porque algunas veces nosotros creemos que educación sexual es, bueno, decirte, bueno, ahora esto, a lo otro, y si yo vengo a educarte en sexualidad y te enseño cómo hacer las cosas, entonces
yo no te estoy educando, yo te estoy manipulando o dirigiendo. Correcto. Eso Educación sexual no es enseñarle, y vuelvo a emplear el término, enseñarle a alguien a comerse una polla. No, eso no es educación sexual. Educación sexual es simple y llanamente enseñar a la gente a cómo disfrutar de su erotismo y del placer sexual sin inhibiciones. Pero tengo a Karina ahí y a Mariela. Sí. Adelante, Karina. Muy bien. Estoy apoyando a la hermana que participó en la información que dio correctamente. Tiene mucho que ver con la cultura, con la educación, con la trayectoria de los parámetros tanto familiares como en el desarrollo intelectual que la persona pueda obtener. Mastery Johnson y otros investigadores que ya hemos venido trabajando a lo largo de las materias tanto de terapia familiar como estas que estamos trabajando en el momento, ellos dicen que mientras mayor es el grado académico, ¿sí? Mientras mayor es el aprendizaje académico, la persona tiene mucho más conocimiento abierto a disfrutar una relación sexual sana, porque no hay tabúes, no hay mitos, no hay temores. En lo que tiene que ver con lo religioso, muchas religiones, muchas iglesias, muchos pastores no enseñan acerca del erotismo de la manera alineada correctamente como se tiene que decir. El erotismo en el término religioso todo el tiempo se ha venido malinterpretando y el erotismo es parte de la sexualidad de una persona, es una forma de vivir, es la forma de tú manifestar tu sexualidad, es la forma como tú realmente te puedes expresar. Mientras que de la manera religiosa el erotismo es algo que viene siendo pecaminoso, porque es lujuria, porque es deseo desenfrenado, o sea, es lo que han venido impartiendo a lo largo de las enseñanzas religiosas. Entonces, tiende mucho a tergiversar lo que son los conocimientos verdaderos acerca de la sexualidad, como usted estaba diciendo, profesor, que enseñar sexualidad no es decirte las técnicas como tú vas a hacer lo que tienes que hacer al momento de tú establecer una relación, no es el conocimiento real, verídico y fehaciente de lo que significa término la palabra sexualidad en la vida de una persona y llevarlo hasta el plano real de tal manera que tú no te sientas avergonzado de tú vivir a plenitud, de desarrollar tu sexualidad a plenitud en el momento que tú tengas que hacerlo. Bien, pues tengo a Marien ahí. Gracias a todas por su participación. Oye, pero nada más han participado mujeres. La mayoría son mujeres. Adelante, Marien y María, que tienen la mano levantada. Con ustedes pienso concluir. Tengo a tres, Marien, María Altagracia y Mildred. Con ustedes tres concluimos. Marien. Bueno, si no entra Mariel, ¿puede entrar yo? Adelante, aprovéchese. Sí, gracias. He estado escuchando todas las opiniones que están dando nuestros compañeros. En muchas estoy de acuerdo, en otras estoy un poquito en desacuerdo, porque cuando estamos generalizando a todos los pastores, yo creo que todos los pastores no somos iguales, porque principalmente yo soy una pastora muy abierta en el sentido, a mí me encanta hablarle de sexualidad a mis miembros, al junto de mi esposo. Nosotros tenemos un club de pareja donde incluso los sacamos a hoteles, a lugares, a pasar 3, 4 días juntos hablándole de sexualidad, de cómo disfrutar el sexo. Es decir, que no todos los pastores somos iguales, porque si usted se da cuenta, profesor, ahora mismo como aquella pastora que se puso a aliarse con un general, pues esto ha causado que ahora todos los pastores están diciendo que somos ladrones y que somos iguales. Y eso no es verdad. Nosotros somos muy abiertos. A mí me encanta hablar de sexualidad. Quizás, ok, el 75% de los pastores hagan esto,
pero creo que debemos también dirigirnos a una sociedad que no solamente de pastores, hay otras culturas, hay otras religiones donde también se tienen estos tabúes. Entonces, yo no hablo mucho, pero analizo cada palabra que se dice, y cuando escucho que están abordando tanto la iglesia, bueno, yo digo, bueno, pero es que realmente, aunque muchos pastores tengan esas malas informaciones de lo que es el sexo, no todos somos así. Yo incluso invito terapeutas, yo invito personas a darme charlas sexuales, y me encanta ver que ellos aprendan, porque mi iglesia se considera una iglesia de familia. Nosotros tenemos la iglesia llena de familia, y es por eso mismo, por las diferentes charlas que nosotros le llevamos de cómo conocerse a sí mismo, cómo conocer su erotismo, cómo conocer el sexo a cabalidad, que la persona lo puedan disfrutar y los hombres no tengan que ir a buscar afuera lo que tienen en su casa. Creo que es una de las cosas más importantes en lo que también debemos dirigirnos, que cuando nosotros como líderes enseñamos a nuestros feligreses a disfrutar de la sexualidad, vamos a evitar que muchos hombres caigan en lo que se llama pecado, como dicen, ¿verdad? Que salen a buscar otras parejas porque sus parejas no los satisfacen sexualmente. Entonces, es uno de los puntos de vista que tengo, profesor. Gracias. Bueno, gracias a usted, Pastora María, aunque nosotros sabemos que la infidelidad podría tener como motivación la carencia sexual en la pareja. La infidelidad es un fenómeno multifactorial. Ya que usted abordó el tema, para tratar como de aclarar un poco eso, multifactorial. Yo he tenido pareja en consulta que la mujer nunca se le niega. Sin embargo, ellos van a la calle y son infieles, inclusive hasta creyentes. Simple y llanamente dice, entonces te dicen en consulta, cuando tú le preguntas, ¿y por qué volviste? ¿Por qué no te quedaste con la amante? Comúnmente responden, bueno, pues yo amo a mi esposa y no quiero perder mi matrimonio. Pero es multifactorial. La infidelidad tiene más que ver con valores, los valores de la persona, porque la fidelidad es un valor. La fidelidad es un valor. Ese punto quería aclararlo. Mildred, con usted cerramos. Profe, Marién está aquí. Ah, ya está ahí, Marién. Profe, después Sí, de Marién, ella, ¿para qué? quiero participar, Joel, por aquí. Tenía el micrófono como medio jodón y no me escuchaban. ¿Me escucha ahora? Te escuchamos. Ok, decía ahorita que mi opinión va en el mismo orden que usted estaba hablando, donde muchos confunden lo que es enseñar, educar sexualmente con lo que es enseñarle, decirle a la persona lo que tiene que hacer. Eso denota la gran necesidad que nosotros tenemos de implementar lo que es la educación sexual desde nuestros hogares, en las iglesias, en las escuelas, en diferentes lugares. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos una cultura de educación sexual y nadie da lo que no tiene. Incluso nosotros somos profesionales y muchas veces se nos hace hasta difícil hablar con nuestros propios allegados sobre lo que es la educación sexual. ¿Por qué? Porque que no tenemos como no nos podemos como desenvolver, porque todavía muchos de nosotros tenemos tenemos limitaciones a hablar del tema. Sentimos como esa cohibición. Entonces, eso es algo que influye mucho en lo que es la educación sexual. Entonces, por eso que entendemos a veces la gran necesidad y a veces creemos que con decirle a la persona y durante el proceso de lo que es la educación sexual se cometen muchos errores. ¿Por qué? Porque estamos divulgando muchas ideas o le decimos que tú tienes que hacer o dejar de hacer sin saber que cada persona es única.
Entonces, dependiendo de su estilo de vida y de su concepción, es que usted recibe las informaciones. Pero la gente no se cuida, la gente no sabe lo que es educación. Cuando tú le estás hablando de educación, si tú no le hablas decía otro día, de posición y de esto, ellos entienden que tú no le estás hablando de nada. Entonces, esa parte de lo que es educación está a flor de piel, la necesidad se muestra mucho en todos los ámbitos, en todos los lugares. Es mi opinión. Bueno, yo como pastor y conferenciante he tenido diversos escenarios cuando me piden abordar el tema de la sexualidad. Yo recuerdo que una vez, impartiendo la conferencia Principios Bíblicos sobre sexualidad en una iglesia, un hombre pasó al frente y se convirtió a Cristo. Y después que yo hago la oración de fe y lo conduzco al Señor, porque él pidió que oraran por él, que él se quería convertir. ¿Usted sabe lo que él me dijo? Porque me abordó al final del culto. ¿Usted sabe por qué yo me convertí? Porque yo creía que la iglesia era muy aburrida la gente. Y nunca esperé que se tratara un tema como este en la iglesia, y eso me impactó tanto que me hizo querer pertenecer a la iglesia. Sin embargo, en la mayoría de veces, pues uno ve que la gente se sonroja. Hay preguntas que son habituales cuando uno habla de esto en la conferencia para pareja. Recuerdo el caso de esta pregunta nunca se queda, que si es pecado el sexo oral o no. Y recuerdo yo que después de haber dado una explicación sobre qué de malo habría si en el caso la pareja está de acuerdo, hubo uno que se paró violentamente de su asiento y voció en medio de la iglesia: usted lo que está es enseñando impiedad en este lugar, porque cómo va a ser que con la boca que yo digo gloria a Dios y aleluya me voy a poner a usarla para eso. Y el pastor tuvo que pararse y decirle al hermano que se calmara. Insisto, no fuimos vulgares, lo hicimos de la manera más profesional posible, pero esos son los tabúes que hay. Esos son los tabúes. Mildred, adelante, Mildred. Sí, profesor, gracias y buenas noches. Por ese tenor era que iba con la religión, que estoy de acuerdo de que sí afecta a veces, porque hay casos, por ejemplo, que en el caso de las mujeres que practican su sexualidad y la disfrutan normal cuando están como le dicen, en el mundo, y si ella se convierte y el esposo no se convierte, ¿verdad? No está convertido, no está bautizado, entonces esta señora deja de practicarle sexo oral porque es pecado, deja de masturbarle porque es pecado, porque lo condena la Biblia, y eso trae bastante, pero muchísimos problemas en las parejas y muchas veces en los matrimonios. También se da el caso que a veces refieren a una persona cuando uno de los dos no es convertido, también lo refieren a terapia sexual, y esta persona se niega a hacer la terapia porque el terapeuta está poseído o el diablo que se le está manifestando y no quiere hacer los ejercicios que le dicen a esa persona. O sea, esa persona comienza a orarle en la cabeza en la iglesia porque es el diablo y no hace el ejercicio, porque hay una parte que realmente Dios y todo, sabemos que Dios todo lo puede, pero hay una parte humana que también nosotros debemos de hacer, que es clínica, pero estas personas no lo practican porque ellos piensan que realmente están poseídos y que todo esto que tiene que ver con la masturbación, con sexo oral y otras cosas que tiene el sexo es pecado, en mi parte. Bueno, hay un hombre por ahí que pidió la palabra y yo por privilegio se la voy a dar, pues es el único que ha levantado la mano o ha expresado interés, el hombre que quiere hablar. Amén. Joel por aquí, profesor. Bueno, quería aportar algo. Yo como pastora junto a mi esposa hemos podido dar algunos temas relacionados a lo que es la sexualidad, y he podido notar, profe y compañeros que nos escuchan,
que es un problema de educación. Por la razón de que yo entiendo que el factor número uno es el hogar. Si papá y mamá no van condicionando a sus hijos, mañana eso puede ser un grave problema, porque hay muchos patrones de conducta en lo que tiene que ver ya con la parte de la sexualidad, que entiendo que todo no debe ser el pastor. Todo, porque veo que a veces caemos sobre el pastor, y yo creo que es un tema ya que tiene que ver ya con lo de formación de lo que es el hogar, ya que el hogar para mí es una escuela, es una iglesia, es donde realmente formamos al individuo. Y entiendo que si en el hogar no estamos ejerciendo un trabajo adecuado, entonces no creo que la iglesia, la persona puede recibir quizá todo el mayor conocimiento, lo que tiene que ver ya con el asunto de sexualidad. Tienen que tener una base, algún punto básico de poder desarrollarse y poder asimilar ese tema que ya que para muchos es un tabú y es un problema ya de usted hablar de ese punto, porque yo he tenido problemas con jovencitas y jovencitos que me han dicho que en el hogar papá y mamá nunca le han tocado esos temas. Y cuando van a la iglesia, cuando usted está hablando de esos temas, ellos abren la boca, otros sonríen, gozan, pero otros como que se quedan como, wow, como qué cosa tan grande. No. Y eso se trata en la iglesia. Sí, y ven eso como algo horrible, algo grande, y realmente no es nada. Lo que yo creo que más bien es un asunto de educación. Hay que educar desde el hogar hasta el colegio, la iglesia, de manera que de una manera paulatina el estudiante, la joven o el jovencito va subiendo con su conocimiento, porque, vuelvo y les repito, vengo de una familia un poco psicorrígida. Mi padre era pastor y veía muchas veces cómo él manejaba, que hasta, si es posible, daba hasta golpe a uno, porque uno hablaba temas adecuados, que para mí eso era un gozo. Yo gozaba y disfrutaba lo que era esos temas de sexualidad. Pero, como le digo, a veces va a depender cómo lo formaron a él, cómo lo criaron. Si le hablan ese tema, no le hablaron, y por eso es la razón que cuando los padres no ejercen esa función en el hogar, entonces cuando usted va a la iglesia, ellos van a decir, por el pastor se descarrió, mamá, papá, hablando de esos temas. Y eso es difícil, pero es así. Yo considero que más bien debemos de educar, formando a nuestro padre en el hogar, a la familia, de que esos temas de sexualidad deben de manejarse con temas, debe ser abierto ese tema en el hogar, para que ellos después vayan formándose y adecuándose a esos temas, y que mañana ellos puedan disfrutar cabalidad, porque eso lo hizo Dios, y eso es bueno, eso es buenísimo. Por eso voy a cumplir ya 40 años con mi esposa casado, y no la cambio, porque esa fue la esposa que Dios me dio, y eso fue lo que aprendí con ella. Amén. Mire, al final de cuentas, no sé cómo fue, perdónenme mi ignorancia, no sé cómo fue que en el tiempo se fue diluyendo la visión bíblica de la sexualidad en las religiones judeas cristianas. Porque nosotros vemos en la Biblia hasta un libro dedicado al erotismo, el libro de Cantar de los Cantares, un libro dedicado al erotismo que tú te pones a ver y parece ser como que Salomón en un momento dado vio a la tsunamita desnuda y comienza a describirla, pero hasta eso lo hemos llegado a espiritualizar, hasta eso. Y entonces, claro, profe, porque eso es para la iglesia, eso no tiene otra connotación. Si nosotros decimos en ese caso, cuando leemos ese libro, que eso es la relación que hay entre Cristo y la iglesia, pero tú tienes que espiritualizarlo todo. Por ejemplo, tus ojos son como de paloma, tu boca tiene aliento de manzana,
Tu ombligo como una taza, tu ombligo como una taza, o sea. De tu lengua destila miel, tu cuello como torre de marfil, tus senos, oiga, tus pechos, y otras traducciones la traducen como tus senos, como gemelas, gemelos de gacela. Tu vientre como montones de trigo, tu ombligo como tazón que no le falta bebida. Y entonces donde se prende el asunto es cuando él dice, déjame bajar a tu huerto, amada mía, porque he percibido tus aromas. Y a mí me parece como que Salomón de repente como que se volvió inhala. Yo dudo que Salomón haya tenido conocimiento de las feromonas. Dudo que ese conocimiento, así como lo conocemos nosotros en detalle, lo manejara este hombre, este sabio llamado Salomón. Pero las feromonas son hormonas sexuales que expelen las femeninas cuando están ovulando, cuando y cuando están ovulando, pues entonces la libido se pone por allá por las nubes. Y entonces el hombre de repente percibe un olor que lo excita y bueno, y ella está receptiva a la sexualidad. Y eso se da, los animales son más capaces de ver, de manejar esto que nosotros, porque en el caso del perro, él puede ver dos perras ahí, una bien bonita y la otra todo pelada y raquiñosa, pero si la pelada y raquiñosa es la que tiene la feromona, él le va a marchar a ella porque él no está buscando bonitura, él lo que está percibiendo es feromonas. Entonces, no sé si Salomón tenía ese conocimiento. Déjame bajar a tu huerto. Aleluya. Porque he percibido tus aromas. Bueno, interprételo usted, aplique la hermenéutica, exégesis, busque el término hebreo, haga lo que usted quiera. De hecho, en el capítulo 21, de Deuteronomio, nosotros vemos que la ley de Moisés introduce una regulación para la poligamia. Una regulación para la poligamia. No es que la Biblia apoye la poligamia. Recuérdese que todo el Antiguo Testamento se dio en el contexto de una sociedad dura de corazón. Y así lo dice Cristo en Mateo 19. Y Moisés lo que intenta es regular algo que era práctica común no solamente en Israel, sino en todas las naciones vecinas, tener más de una mujer. Y una de las cosas que regula Moisés es, si tú tienes dos mujeres, una amada y la otra aborrecida, tú no vas a disminuir el deber conyugal, porque la Biblia utiliza un eufemismo en el Antiguo Testamento, y tanto en el Antiguo como en el Nuevo, para referirse a las relaciones sexuales. Eufemismo es como utilizar una palabra bonita para algo que puede sonar feo o que puede sonar, qué sé yo, medio, no sé, medio engorroso. Y bueno, el deber conyugal es relaciones sexuales. Entonces, teniendo un libro dedicado al erotismo y ver que en Hebreo capítulo 13, verso 4, la Biblia santifica las relaciones sexuales cuando dice: honroso sea en todo tiempo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. Esa palabra, ahí lo más probable es que usted diga que ahí no se menciona sexo por ningún sitio. Sin embargo, la palabra lecho, que se traduce ahí en Hebreo 13:4, es la palabra griega koite, que es de donde viene nuestra palabra coito. Por eso, la traducción del lenguaje actual y otras traducciones, en vez de utilizar la palabra lecho, utilizan la palabra relaciones sexuales. Por hacer una demostración,
antes de volver a mi presentación, le voy a presentar el texto en pantalla. Hebreo, como un aporte, no estoy dando un curso de exégesis ni nada, lo pueden ver ahí en pantalla, sombreado de amarillo. Sí, profesor, se puede ver. Ese Reina Valera del 60. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Si yo busco, por ejemplo, lenguaje actual, si yo busco lenguaje actual o traducción del Dios viviente o cualquier otra, habla de las relaciones sexuales, honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro con toda seguridad. Dios juzgará a todos los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Entonces la palabra coitet ahí, que se traduce el hecho en Reina Valera del 60, lo que me está diciendo a mí es que Dios dice que es honroso. Fíjese que la sexualidad en la Biblia tiene, ese no es la materia, y lo más probable es que ustedes tengan una materia que aborde esto, pero a modo de reflexión, como para ver lo que dice Master y Johnson y como recopilar los comentarios de ustedes y llegar a una conclusión. La Biblia le da dos finalidades a la sexualidad. La sexualidad tiene como finalidad el gozo o el disfrute. Viene desde que nacemos hasta que morimos, porque se puede disfrutar de la sexualidad, en los adultos mayores la disfrutan. Y usted puede fijarse, por ejemplo, si usted está higienizando la vulva de una niña, usted va a ver que de repente, si ella está sintiendo alguna sensación agradable, va a abrir la pierna y se quedará tranquila. Quizás usted diría, bueno, pero eso es algo que el pastor no debería de decir. Bueno, es que eso se da porque todos esos órganos están funcionando a plenitud y usted lo está tocando. El clítoris es sensible al tacto a pesar de que sea una niña. Pero los adultos, ya yo les dije ahorita que yo he conocido tagenarios que disfrutan de la sexualidad. Quizás no hacen las acrobacias que hace un joven, quizás no se contornean como lo hace un joven, pero disfrutan una sexualidad más tranquila, qué sé yo, más sosegada, pero hay disfrute. Así que la Biblia presenta la sexualidad con esas dos finalidades. La primera, el disfrute, y la segunda, la procreación. De hecho, usted tiene relaciones sexuales y no necesariamente va a procrear. Al final de cuentas, esas son las dos finalidades que Dios presenta en la sexualidad, pero de alguna manera eso se fue enrareciendo. Fíjese que las actitudes de la sexualidad que nosotros tenemos no nos viene solo porque estemos en la iglesia, sino también porque la sociedad va modelando a través de sus creencias, idiosincrasia, va modelando las actitudes sexuales de sus ciudadanos o de sus componentes. Entonces nosotros somos ciudadanos de un país súper conservador en aspectos sexuales, y yo le digo que ese conservadurismo nos lleva a manejarnos en muchos tabúes, en la ignorancia, y al final nosotros a diario recibimos en consulta personas que vienen a consultarnos por situaciones que uno se pregunta, ¿y quién le enseñó eso? ¿O cómo llegaron a esa conclusión? Yo he tenido, por ejemplo, yo tuve una paciente o una cliente
uso mejor ese término, que llega a mi consulta porque su marido le es infiel. Y bueno, ella va a la primera consulta y yo le digo, bueno, pero si es una infidelidad, tú quieres intentar salvar tu matrimonio. Ella dijo, sí, yo soy cristiana. Pues trae a tu esposo e iniciamos terapia de pareja. Bueno, ella lo lleva y cuando estamos en consulta, nosotros vemos que el esposo se muestra muy colaborador y dice, bueno, yo quiero pedir perdón porque yo sé que he hecho sufrir mucho a mi esposa, pero yo me cansé de estarme masturbando en la vagina de mi mujer. O sea, para tratar como de explicar eso, él decía, yo me cansé de masturbarme en la vagina de mi mujer y le pedí, bueno, explícame. No, ella se tiraba ahí en la cama y yo era que tenía que matarme solo. Entonces yo no la veía que ella hacía nada. Es más, yo algunas veces asumía que ella, en vez de disfrutarlo, lo que hacía era que lo padecía. Así que yo siempre quedé con la inquietud de saber, pero la curiosidad, si era que yo era un mal amante o era un problema de ella. Y bueno, al final de cuentas, esta mujer se puso fácil y bueno, y nos acostamos. Nada, el asunto es que cuando ella me intenta explicar, mire, a mí me dañaron la mente. Mi pastor me decía que era pecado hasta que nos diéramos un beso en la boca cuando novio. Y cuando él nos casó, no nos permitió que nos besáramos en la boca, tuvo que besarme en la mejilla. Pero antes de yo casarme, un grupo de damas de la iglesia se atrevió a decirme que las relaciones sexuales es un deber de la mujer en el evangelio, pero que el coito era como tener un tizón encendido adentro. Así que cuando a mí me orientaron de eso, yo me preparé para padecer y no para disfrutar. Y al final de cuentas, acabó en eso. Y bueno, y gracias a Dios que el Señor nos dio la sabiduría en este acompañamiento y la pareja todavía sigue junta. Han restaurado la relación y tuvieron que trabajar fuertemente porque esa infidelidad había dado como fruto una criatura y entonces el nuevo encuadre tenía que tomar en cuenta, bueno, qué vamos a hacer con el hijo que se tuvo fuera del matrimonio. Pero fíjese cómo comenzó todo. En la iglesia comienzan a decirle que besarse en la boca en el noviazgo es pecado. Y ni siquiera cuando el pastor pronuncia la frase, lo declaro marido y mujer, ni siquiera en ese momento pudieron besarse en la boca. Y entonces, previa a la boda, un grupo de mujeres le dice, bueno, eso es como tener un tizón adentro. Entonces, al final ella fue preparada a padecer, no a disfrutar, sino a padecer. Entonces, fíjese cómo le vamos dando, eso no sucede solo en la iglesia, porque nosotros, una buena parte de los que aportaron ahorita, pues se enfocaron solo en la iglesia. Es que nosotros tenemos un trasfondo católico romano y el catolicismo en su teología enseñaba que el pecado original fue que Adán y Eva tuvieron relaciones sexuales. Eso era lo que enseñaba la teología católica, que el pecado original fue que Adán y Eva tuvieron relaciones. Cosa que se cae de la mata porque en Génesis capítulo 1 Dios le dice, multiplicaos, subyugad la tierra, y los seres humanos no se multiplican orando y ayunando. Hay que fajarse a hacer los muchachitos, ¿no? Entonces no puede ser pecado un mandamiento que Dios da previo al pecado, que le ordena a multiplicarse, ¿no? Y llenar la tierra. Así que las actitudes sexuales son un constructo social.
Y me gustaría como que se queden con esa partecita ahí. Son un constructo social, la sociedad va modelando la forma que tienen sus ciudadanos de ver el sexo. Y no solamente modela la forma y modela actitudes, sino que también la regula. Porque yo no puedo agarrar, todas las sociedades regulan las expresiones sexuales de sus ciudadanos a través de leyes. Bueno, ahora mismo, una de las cosas que se estuvo discutiendo antes de la publicación del DSM-5 era darle de alta la parafilias. Darle de alta la parafilia del DSM. El DSM, para los que no son psicólogos aquí, es el Manual de Diagnóstico Estadístico de enfermedades mentales que publica la APA allá en Estados Unidos, de la Asociación Psiquiátrica Americana. Y una de las discusiones era, no puede ser una enfermedad, por ejemplo, la pederastia, porque es que el problema es el objeto, pero la persona disfruta de su sexualidad, tiene deseo, excitación, meseta, orgasmo, resolución. El asunto es que lo tiene a niños o niñas prepúberes. Y bueno, pero a pesar de que la psiquiatría estaba tratando como de darle de alta a eso, pero las sociedades regulan y la pederastia es un delito penado por las leyes, no solamente aquí en República Dominicana, sino también en todo el mundo. Así que la sociedad va modelando la forma en la que nosotros creemos y expresamos la sexualidad, pero no solamente la va modelando, sino que también la regula a través de leyes. Y la iglesia, como parte de la sociedad, no escapa a eso. Y yo creo que en la iglesia se da más grave la situación, porque en la iglesia se enseña la sexualidad como algo sucio, como algo pecaminoso, cuando la Biblia me da total libertad para que yo disfrute de la sexualidad, siempre y cuando sea en el marco del matrimonio. Vuelvo a mi presentación hoy. Si antes de volver alguien tiene alguna duda, aclaración, estamos aquí. Bueno, ya escuché sus opiniones. Sí, creo que estamos ya satisfechos, profesor. Creo que el tema está muy debatido y creo que muy bien lo que usted planteaba. Muy bien. La terapia sexual, entonces, continuamos, se enfoca en asistir al cliente en la resolución de los distintos problemas sexuales, desde inquietudes acerca de la función sexual hasta dificultades en su relación sexual. Ese es el enfoque de la terapia sexual. Para asistir al cliente, bueno, ya hay un debate ahí con respecto a los usuarios de los servicios psicológicos y los servicios de terapia sexual, si le llamamos paciente o le llamamos cliente. En términos a los que sigue el debate, yo utilizaré o intentaré utilizar el término cliente. Si se me escapa paciente, fue un escape, pero trataría de utilizar el término cliente porque la persona que hace uso de un terapeuta, ya sea en el área de la sexualidad o en otra área, paga dinero para buscar una ayuda en un problema en cualquiera de las áreas que le he mencionado. Por eso le llamo cliente, ¿no? En vez de paciente. Entonces la terapia sexual se enfoca en cuestiones relacionadas con el deseo o la excitación sexual, cuestiones relacionadas con los intereses sexuales o la orientación sexual, conducta sexual impulsiva o compulsiva,
inquietudes de funcionamiento eréctil, eyaculación precoz o eyacular antes del tiempo, dificultad con la excitación sexual, problemas para llegar al orgasmo, anorgasmia, relaciones dolorosas, el encierro entre paréntesis, trastorno de dolor genitopélvico, penetración, problemas en la intimidad relacionada con una discapacidad o una enfermedad crónica y problemas relacionados con experiencias sexuales previas no deseadas. Todo eso, en todos esos problemas, pues se enfoca la terapia sexual. Y antes de nosotros entrar a las habilidades que necesitamos para el abordaje de esos problemas, necesito más o menos clarificar el campo de acción de la terapia sexual. Ustedes ven las relaciones sexuales dolorosas. Estoy utilizando entre paréntesis la misma clasificación que hace el DSM ahora para dos disfunciones sexuales. Entiéndase dispareunia y vaginismo. Ahora el DSM engloba el vaginismo y la dispareunia en trastorno de dolor genitopélvico penetración. Bajo ese concepto que aparece en esas dos disfunciones que en el DSM-4 aparecían como dispareunia. ¿Qué es la dispareunia? Bueno, es de dolor en el sexo, dolor en la penetración. Comúnmente hay mujeres que refieren eso, que sienten dolor durante la penetración y el sexo no debería de doler, el coito no debería de doler ni crear molestia. Si hay alguna molestia, pues entonces hay que visitar al ginecólogo para que el ginecólogo observe si hay alguna infección vaginal o algún problema en este importante órgano de la sexualidad. Así que, ¿por qué viene siendo una de las disfunciones más difíciles de abordar en terapia sexual? Lo que se engloba como trastorno dolor genitopélvico penetración, cuando el cerebro hace ese vínculo entre sexo y dolor, hay que trabajar bien, pero bien, para nosotros poder ayudar a la paciente a recuperarse, porque es que ya el cerebro hizo el vínculo. Me duele, me va a doler y yo estoy preparada para que me duela cada vez que tú quieres tener relaciones sexuales conmigo. Y quizás el vínculo se hizo y no necesariamente es porque hay un problema en la anatomía. Lo más probable es que, insisto, hubo una infección vaginal en ese momento o algo por el estilo. Así que bajo ese concepto se engloba la dispareunia y el vaginismo, que es la disfunción que se presenta cuando la mujer es incapaz de relajar los músculos del introito vaginal. Esos músculos del introito vaginal que impiden entonces la penetración durante el acto sexual. A eso le llamamos vaginismo. Simple y llanamente la mujer no logra relajar ese músculo, lo cierra, se pone tensa y al final, por más que lo intente, resulta traumático. Hay que ir a terapia. Así que todos esos son los problemas por los cuales las parejas o las personas vienen a donde un terapeuta sexual. ¿Alguna pregunta o aclaración? Pregunta o aclaración.
Profe, yo quiero preguntarle algo. Adelante. Sí. Yo tengo un problemita ya con una hermana que ella siempre dice que cuando llega al acto sexual con su esposo, ella lo que siente es temor. Temor porque ella dice que él no practica el sexo con amor, sino que es como si fuera un animal, que él lo que quiere es subirse, satisfacerse y, y ya, y la deja a ella inconclusa. Entonces, en ese caso, profe, que yo debería hablarle a ella, ¿cuál sería el consejo? Que busque ayuda. Que busque ayuda. Y que en algún momento, bueno, lo primero es buscar ayuda, ¿no? Pero debo decirle, por ejemplo, el informe Haidt. ¿Han escuchado hablar del informe Haidt? Pregunta, ¿han escuchado hablar del informe Haidt? Bueno, el informe Haidt es... No. El informe Haidt revolucionó el concepto que se tenía sobre la sexualidad femenina. Esta fue una investigación que se realizó a través de un cuestionario que se envió por correo a miles de mujeres en todo el territorio de los Estados Unidos. Esta mujer trataba de investigar a través de un cuestionario qué pensaban las mujeres sobre su sexualidad. Y hago acopio de esto para explicar lo siguiente. El informe Haidt concluyó que el 73% de las mujeres que llenaron el cuestionario admitieron que no llegaban al orgasmo con la penetración. Entonces, si un hombre está preocupado, porque la mayoría de los hombres están preocupados y si no ansiosos por la penetración, por el coito, y si usted se lleva de esa ansiedad y no se relaja y no se entrega para el disfrute, lo más probable es que la mayoría de los encuentros sexuales que usted tenga con su pareja, usted va a terminar y ella ni siquiera habrá empezado. Así que esa persona oriente a esa mujer, porque lo más probable es que ella no quiere que su pareja se sienta como que le están atacando en su masculinidad, pero oriente a esa mujer a pedirle a su pareja que ella necesita tiempo antes de que él vaya al coito y que le diga y que lo guíe, para que le diga dónde ella quiere ser tocada, qué ella quiere en el sexo y que lo hable. Y lo más probable es que eso pueda mejorar, pero si no, hay terapeutas sexuales cristianos que pueden ayudarla. Profe, ella dice que cuando él llega a la casa, ella trata de ser complaciente, comprensiva, y él entra a la habitación, se cierra en la habitación, no le hace caso. Es decir, es una persona completamente como fuera de la sociedad. No le gusta hablar. Entiendo. Bueno, pues entonces, insisto, búsquele ayuda a esa pareja, que lo más probable es que, porque ya usted me agrega otra situación, es una persona que no se comunica. Lo más probable es que ellos necesiten más que consejería, ir a terapia. Ok, gracias, profesor. ¿Alguna otra pregunta o aportación? El arte de hacer el amor. Es un libro muy interesante. Yo lo recomiendo. Mándeselo al grupo, si usted lo tiene. Y lo que pasa es que lo tengo es impreso, no digital,
pero se puede adquirir a nivel digital, sí. Profe, un aporte al caso que hablaba la compañera. Es posible que la comunicación de ellos no sea una comunicación efectiva. Hay que ver si el asunto anda por ahí, porque puede ser que para poder lograr lo que ella planteaba, si no hay una comunicación efectiva, no se puede lograr nada. Hay que ver realmente qué es lo que está pasando en esa pareja. Bueno, ahí, fíjese, algunas veces ¿me escuchan ahí? Ahora sí, profe. Sí, profe, ahora sí. Sí, que no le estábamos escuchando, que no, parece ser como que me sacó por un momento. ¿Qué les digo? Yo quiero felicitarlo a ustedes porque ustedes están aquí preparándose y se están preparando para abordar de una manera más adecuada este tipo de situaciones en sus comunidades de fe. Pero hay que entender que una cosa es dar un consejo y otra cosa es hacer terapia. Y algunas veces hay problemas que nosotros podemos resolverlo aconsejando, pero otras veces necesitamos tener el teléfono de alguien que comparta tus mismos valores para nosotros referirle a las personas que están en alguna situación, porque algunas veces la pareja ni siquiera exteriorizan el uno al otro cuáles son sus sentimientos asociados con la situación que le perturba, la situación problema. Y muchas veces hay que tener habilidad para uno como fondear en ese fondo y sacarlo a la luz. Por ejemplo, yo estoy trabajando con un paciente ahora que él va a mi consulta y él me expresa, cuando le preguntamos el motivo de consulta, él me dice, yo vine donde usted porque yo tengo un problema de ira. Y bueno, cuando comenzamos a indagar el problema de ira, entonces le preguntamos que cómo se manifiesta el problema. Bueno, algunas veces siento deseo de darle una patada al televisor o de estrellar cosas. Sin embargo, cuando nosotros comenzamos a profundizar, el hombre lo que está es frustrado por una situación que pasa en su relación matrimonial. Y esa situación se extiende por más de 2 años y a él lo ha sacado de base eso. Entonces, lo que no entendía el paciente es que cuando nosotros estamos frustrados, la persona que siente, que está manejando frustración se torna agresivo. ¿Agresivo contra qué? Contra el objeto, la causa, la circunstancia, la persona que le está impidiendo alcanzar su meta. Así que al final de cuentas, él vino solo por el problema de ira, pero ni siquiera se daba cuenta que el problema no es de ira, el problema es una situación de pareja que le frustra y que se extiende por más de 2 años. Y lo que veo aquí es que a pesar de que le habían dado consejería en la iglesia en ese sentido, él no lograba deshacerse de esos pensamientos. Bendigo a Dios que en su misericordia nos está ayudando a sacarlo de ahí. Pero, insisto, tengan a mano el teléfono de alguien, a que ustedes le tengan confianza. Y si usted en consejería no logra ayudar al hermano, a la hermana, a salir de la situación, refiéralo. Eso mismo nos pasa a nosotros. Yo tengo el caso de una joven
que me dice que ella está teniendo ideas suicidas desde hace un mes aproximadamente. Y cuando yo indago, la mamá tiene 4 años que se suicidó. Entonces, eso no es un asunto de psicólogo. Eso es un asunto ya que precisa una intervención multidisciplinaria. Así que lo que nosotros hicimos fue que la enviamos a psiquiatría. Yo tengo una psiquiatra a la que derivo la mayoría de mis pacientes de psiquiatría y le está abordando la psiquiatra y nosotros estamos en la psicoterapia. Quiero saber si se entendió eso. Perfecto. Sí, perfectamente. Sí, se entendió. Muy interesante. Claro. Ahí usted me sacó a recopilación un caso que actualmente conozco aquí en mi zona, y hay como suele darse como unos patrones de conducta en seguimiento familiares de esos tipos de pacientes. Eso es muy profundo, eso. Gracias, Raquel. Karina, ¿quiere decirnos algo? Sí, es con relación al tema que estaba tratando la compañera, que también influye, aparte de los patrones de conducta, también tiene que ver con el manejo del carácter. Hay un problema de carácter que influye de manera directa, no solamente en la falta de comunicación, en la falta de interrelación con la pareja, sino que es un problema que tiene personalmente la persona afectada, con un patrón de conducta quizá que viene arrastrando desde su niñez, a costumbres aprendidas por el entorno, mal manejo del carácter, quizás inducido de su círculo paterno. Entonces, son muchos elementos los que tienden a colaborar a que muchas veces se den ciertas situaciones difíciles de trabajar, como en este caso, porque se ve la situación de que es una persona totalmente cerrada en su propio círculo vicioso de no comunicación, de no relacionarse, de solamente saciar su propia necesidad sin pensar en las necesidades fisiológicas de su compañera. Bueno, yo creo que esa persona en algún momento ustedes van a tener que derivar la parte de consejería a terapia de pareja. Cristina, usted que tiene la mano levantada, adelante. Sí, profe, eso iba a decir que nosotros, como terapeuta o de cualquiera de las áreas que nos estamos preparando, tenemos que tener un equipo con nosotros para poder en cualquier momento auxiliarnos de sus conocimientos para poderlo transferir o acompañar en combinación con el otro especialista, porque hay casos que nosotros no lo vamos a poder atender, todavía tengamos un poco del conocimiento. Hay otros que se han preparado más en ese punto y tenemos como por ejemplo que el ginecólogo, que el psiquiatra o el terapeuta de familia, pero ya en ese punto que se ha desarrollado, porque sabemos que hay terapeutas como usted que tienen maestría y no sé cuánta licenciatura, que a lo mejor puedan abordar un tema y llegar a su finalidad, pero lo que nos preparamos una sola terapia, por ejemplo, una sola carrera, tenemos que saber eso, que tenemos que auxiliarnos de esos profesionales para poder ayudar mejor al cliente o al paciente, como le quieran llamar, porque es que se hace difícil a veces, y en caso de esa pareja, nosotros nada más vemos lo que ella está diciendo, pero no sabemos cuál es su verdadera situación como pareja, como matrimonio, y de dónde viene su trauma, que el hombre se ha encerrado y se ha vuelto prácticamente casi un antisocial, porque él se encierra en su habitación, no se comunica con ella
y solamente cuando él necesita satisfacer esa necesidad, va donde ella y va como el gallo, terminó y ya. Entonces, hay que saber más acerca del tema, o sea, de su verdadera historia, para poder tener un diagnóstico de ellos. Bien. Entonces, no sé si Juana quiere decirnos algo, que veo que tiene su micrófono. More. Ah, no, porque lo que veo es el micrófono encendido. No sé si quiere alguna participación. Sí, profe, yo veo por acá, con relación a las compañeras que aportaban algunas ideas, lo que quería era más bien en este momento si podían formar un chat, qué sé yo, y podríamos la que crean, por lo menos aquí estamos todos, por lo menos yo soy de área terapeuta también, soy psicólogo educativo, y sé que aquí vemos compañeros que son psicólogos clínicos, quizás de otras ramas, que cuando tengan un problema de esa magnitud, qué sé yo, pueden llamar a sus compañeros, buscar, creo que la multitud de consejeros, como dice la palabra de Dios, hay sabiduría y podamos colaborar los unos con los otros y buscarnos ayuda, de manera que eso nos sirva de fortalecimiento. Me parece ser, no sé cómo ven la idea, si podríamos quizá todos dar su teléfono y a la hora de un momento dado, como esa situación que se planteaba, pues todo poder ponernos en contacto y qué sé yo, poder comunicarnos y tratar esos temas, buscarle una salida al problema. Creo que sería buena esa idea. La veo desde ese punto de vista así, no sé lo que dicen los demás compañeros. Bueno, hay un grupo y yo creo que ustedes se dieron a conocer, por ejemplo, Cecilia es una, no sé si Cecilia está en la Romana, pues es que cuando participamos de la actividad, usted fue hasta profesora de una amiga. En la Romana, sí. O sea, una de las cosas, los cristianos no nos podemos quejar, porque los cristianos, sabe que el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez una vez se atrevió a decir que los evangélicos éramos una partida de brutos sin educación. Recuerdo yo esa frase que la dijo a finales de los 80, a principios de los 90, y eso como que me caló. Ya yo era cristiano y de repente cuando yo miro hacia adentro de la iglesia veo que en efecto existía esa partecita que decía del cristiano, que decía que estudiar era del diablo y que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Sin embargo, ahora tú tienes la iglesia llena de profesionales. Y en el área de la conducta, yo creo que en la UNED, una de las carreras que más estudiantes tiene es psicología. Yo creo que después de educación va psicología. Así que en el pueblo de Dios hay mucha gente con temor de Dios que están dispuestos a ayudar. Esther, usted tiene la mano levantada. Adelante, Esther. Esther Fidelina. Sí, Dios le bendiga. Buenas noches, Dios le bendiga a todos, profe, Dios le bendiga. Sí, pastora. Es concerniente a lo que se estaba tratando. A veces hay cosas que son cuestión de comunicación y hay personas que tienden a tener un poquito de temor dependiendo del temperamento que tenga la pareja, ¿verdad? Pues si es una persona encerrada en sí misma, no tiene comunicación, o sea, ¿cómo la otra pareja puede abordar a esa persona? Porque si es una persona que llega, se encierra cuando va a tener una relación. Yo conocí a alguien, porque uno se ha congregado en iglesia, ha pastoreado varias iglesias, donde él, cuando él quería, él la agarraba de la mano, la tiraba en la cama, se saciaba él, tenía su orgasmo, pero tenía que defenderse ella. Eso era lo que ella me decía a mí. Yo tengo que defenderme yo, moverme yo y ya, porque ya él salió de eso. Entonces también tenía otra hermana en una iglesia
que ella tenía más de 30 años de casada. Claro, ya había experimentado orgasmo con otra pareja que había tenido anterior a esa, pero con él nunca. Porque él era gordito, tenía una barriguita bien grandecita, y ella lamentablemente, teniendo el misionero o otra posición, no iba a tener un orgasmo. Entonces él le gustaba que le hicieran el sexo oral, pero él no lo practicaba porque le daba asco. Entonces toda esa problemática se da. Entonces, ¿qué hacer en ese caso? Profe, ¿qué hacer? ¿O qué decir? Porque en el caso de uno, pues uno en ese tiempo, pues uno no tenía el conocimiento, ahora sí. Pero ¿qué hacer? Porque entonces son gente difícil. Y cuando él se refería a ella, porque era un guardia de esos viejos, que todo se lo sabía, él no iba a cosas de pareja, porque él decía que él no se podía juntar con personas que tuvieran menos experiencia que él, porque ¿qué le iban a aportar si él ya tenía más de 30 años de casado? Entonces, él era tan psicorrígido el problema, que ella tenía que andar y que me voy porque él tiene depresión y qué sé yo, que cuando él se murió, entonces salió a relucir que tenía 2 familias más, aparte de la de ella. Entonces, toda esa problemática, hay hermanas que necesitan que se le dé el consejo, que ellas puedan salir de ese círculo vicioso, y muchas veces ya no buscan ayuda, le da vergüenza o entienden que eso es normal, no sé qué hacer en ese sentido. Gracias. Educar, y después de educar, auxiliarse, porque ya yo le dije que nosotros tenemos buenos profesionales en esa área. Amén. Bueno, yo quiero concluir la clase de hoy tratando de socializar entonces algunos puntitos que me faltan. Esta materia se llama habilidades terapéuticas en sexología. Cuando nosotros hablamos de habilidades terapéuticas, hablamos de la capacidad de explorar soluciones a los problemas por los que una persona acude a terapia. Por tanto, implica tanto las habilidades terapéuticas como el conocimiento y dominio de las técnicas necesarias para la intervención. Ser confiable y saber transmitir esa confianza a tus clientes. Así que de eso es lo que vamos a estar abordando en los próximos 3 miércoles, sobre esas capacidades para explorar soluciones a los problemas. Se supone que nosotros necesitamos un conocimiento previo, necesitamos dominar técnicas de intervención, necesitamos dominar las leyes que gobiernan la conducta humana, las motivaciones humanas, especialmente aplicadas al área de la sexualidad. Y ese tipo y algunas cosas de esas nosotros las vamos a estar viendo en los próximos miércoles. Quiero tratar de darle un cierre aquí diciéndole que le voy a mandar un link. Si no puedo mandarle el video, si es muy pesado, para que ustedes vean una entrevista en sexualidad, una entrevista en terapia sexual, para que ustedes vean un terapeuta sexual en ejercicio abordando un tema de la sexualidad. Y me gustaría entonces que ustedes y yo pues analicemos lo que aprendemos en ese video. Y una buena parte de los que están participando en este curso conocen mi estilo. Yo doy una parte teórica, pero me gusta dar casos para que ustedes lo analicen y lo estudien. Así que en la próxima clase nosotros vamos a presentar, aparte del video, vamos a presentar, vamos a tratar de describir parte de socializar la base teórica de algunos de los objetivos que nos planteamos. Vamos a ver cuáles son las características que deben de adornar, o las cualidades que deben de adornar un terapeuta.
Vamos a ver cómo se construye una alianza terapéutica. Vamos a ver una serie de cosas más, pero también vamos a analizar casos y vamos a ver algunos videos para que ustedes lo analicen. Ustedes son un buen grupo y espero contar con su entusiasmo y su colaboración en la demás clase. Que el Dios eterno le bendiga. Amén, amén, amén. Amén, profe. Gracias. Amén, profe. Y a ustedes también y a los demás. Profe. Adelante.